Al cumplir 100 años en nuestra diócesis, hemos renovado con espíritu de fervor y de entusiasmo este trabajo que hemos venido realizando. Es nuestro compromiso. Y al iniciar, invito a todos los laicos para que en este tercer sínodo diocesano que estamos iniciando en el día de hoy, podamos con fervor, con esperanza, participar. Todos sin excepción, desde los sacerdotes, los diáconos, las religiosas y los religiosos, y sobre todo nosotros los laicos comprometidos, invitados a participar en esta experiencia para seguir renovando nuestra diócesis en espíritu y verdad. Con un saludo fraterno les damos a todos ustedes la bienvenida a esta primera sesión de manera virtual. Así que abramos nuestros corazones con inmensa fe y alegría para que podamos todos juntos ingresar a esta nueva y hermosísima etapa del tercer sínodo diocesano de San Cristóbal. La participación en este tercer sínodo será por medio de los delegados sinodales. La idea es que podamos participar todos. Se ha querido abrir esta participación para que todos podamos aportar, cada uno de nosotros, la oración, para que podamos aportar nuestras ideas, aquello que el Espíritu está hablando a toda la Iglesia, y que podamos cada uno de nosotros dar nuestros aportes. Tal como lo ha pedido el Papa Francisco, que todos juntos podamos encontrarnos, escucharnos y discernir, oír la voz del Espíritu Santo y que podamos caminar juntos en la diócesis en pos de una iglesia que se reúne en comunión y participación en este tercer sínodo diocesano. También debemos reafirmar aquello que hemos venido haciendo y que vamos a continuar haciendo, mejorar aquellas cosas que habrá que hacer y también ir incorporando aquellas nuevas que requieren de nuestra participación para que podamos construir y seguir construyendo nuestra iglesia local de San Cristóbal. Debemos seguir construyendo el reino de Dios con espíritu de participación y comunión, buscando que en cada una de nuestras parroquias se incentive ese trabajo, esa participación en este tercer sínodo diocesano, pues nos requerimos todos juntos, nuestros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, nos necesitamos en esta hermosísima etapa del tercer sínodo diocesano. Somos herederos de un camino y también nosotros debemos dejar esta herencia para seguir cooperando en la formación y la construcción del reino de Dios, de los discípulos misioneros que van a seguir llevando esta verdad de Cristo a toda la diócesis y a toda Venezuela. En los primeros 100 años de la diócesis de San Cristóbal se ha venido sembrando una semilla que ha fructificado día a día en nuestro trabajo y servicio, en cada etapa vivida con nuestros obispos. Que este propósito continúe impulsando esta labor que estamos desarrollando en nuestra diócesis y que de cara a este tercer sínodo podamos llenarnos de fe y optimismo para seguir construyendo en nuestra diócesis un futuro mejor para todos. Por tanto, hermanos, con ánimo y esperanza renovados en estos 100 años, invitamos a todos los laicos a participar activamente en este sínodo, tercer sínodo de la diócesis de San Cristóbal, que hoy iniciamos de manera virtual, sintetizado con el lema "La Iglesia del Táchira se renueva en espíritu y verdad". Nos encomendamos a la protección del Santo Cristo de la Grita, el Cristo del Rostro Sereno. Y a la protección de la más bella flor de los Andes, Nuestra Señora de la Consolación. Para que hagan fructíferos los propósitos y acciones de este tercer sínodo diocesano. Adelante en el nombre del Señor. Amén, que así sea. Agradecemos a todos ustedes su participación en esta primera jornada del sínodo, el tercer sínodo de la diócesis de San Cristóbal. Gracias por los saludos que nos han dado al inicio y vamos ahora a compartir la primera parte de este encuentro virtual con la introducción, hablando un poco de lo que es para nosotros el sínodo en San Cristóbal. Permítame leer un texto de la palabra de Dios, del libro de los Hechos de los Apóstoles, con el cual queremos, por una parte, introducirnos y motivar el sentido de esta primera sesión que ustedes podrán tener también en forma escrita
En primer lugar, porque lo colocamos en las redes, y en segundo lugar, porque también los participantes en la próxima sesión van a recibir el folleto, el pequeño libro del tercer sínodo. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. En este momento quiero indicarles que cada vez que ustedes puedan acceder, sea a través del libro del sínodo o de su participación en la web, o al escuchar esta primera sesión sinodal de manera virtual, leamos este texto, sea individualmente, luego en las asambleas parroquiales, como también en las asambleas vicariales, porque cuando nos encontremos en la próxima sesión para tratar el segundo tema, vamos a recordar también este texto como un texto inspirador. Este tercer sínodo está siendo presentado como un fruto y como un camino, parte del camino de 100 años que hemos hecho juntos siempre en espíritu y verdad. Con este lema hemos emprendido la conmemoración de los primeros 100 años de nuestra iglesia diocesana. Acabamos de celebrar el pasado 12 de octubre la gran fiesta de Acción de Gracias, pero el inicio también del nuevo momento, de la nueva etapa de la iglesia diocesana. Dicha conmemoración se ha venido realizando con diversos eventos de carácter evangelizador y celebrativo que han culminado, como ya lo indicamos, el pasado 12 de octubre. Pero no significa que hemos acabado la celebración, sino que esta celebración nos lanza hacia el futuro. En ese momento y en este tercer sínodo hemos podido reconocer la acción del Espíritu Santo a lo largo de estos años e incluso antes de la creación de la diócesis. Y también hemos reafirmado nuestra respuesta al mandato evangelizador recibido de Jesús el Salvador. Como importante hecho de esta conmemoración, hemos asumido la hermosa tarea de encontrarnos, escucharnos y discernir el presente y el futuro a través de este tercer sínodo de la Iglesia de San Cristóbal. Comprobamos con sencillez y entusiasmo que todo se ha venido haciendo en espíritu y verdad. Además de la comunión íntima con el Espíritu de Dios, la Iglesia de San Cristóbal se ha dejado guiar por Él para actuar en nombre del Señor Jesús. En plena comunión con la Trinidad Santa a lo largo de estos años, con luces y sombras ciertamente, también se ha anunciado la palabra de liberación. Esto ha conducido a todos los miembros de la diócesis de San Cristóbal a manifestar a tiempo y a destiempo la verdad que nos hace libres. Más todavía, pues con esta actitud se ha podido construir la caridad, es decir, el amor que todo lo puede. La historia eclesial de la diócesis de San Cristóbal es rica en acciones importantes que han marcado un itinerario en el caminar juntos de nuestra iglesia local, como también han delineado la fisonomía de la iglesia local que peregrina y evangeliza en el Táchira, aquí en Venezuela. Los dos sínodos diocesanos anteriores, el primero, 1936, presidido por el siervo de Dios Tomás Antonio San Miguel, quien permitió delinear el rostro de la naciente diócesis. Con él se tradujo para el momento la respuesta que se debía dar a la situación de la época y a la vez hizo posible el trabajo ministerial de los obispos y sacerdotes que sirvieron en años posteriores
y a darle a todo el pueblo de Dios contextura de iglesia diocesana. En el siglo XX hubo solamente 2 sínodos, este y el de Barquisimeto en 1961. El segundo sínodo diocesano de San Cristóbal, convocado y presidido por mi persona, conjugó la herencia recibida de parte de los obispos y miembros de la iglesia local de San Cristóbal para enrumbarla en las sendas de la renovación eclesial. Con el segundo sínodo se asumió la mentalidad y el estilo sinodal con los cuales se ha vivido y se ha trabajado en los últimos años. El momento actual, con sus novedades y desafíos, es un tiempo de gracia que requiere también una toma de posición en la línea de la sinodalidad promovida por el Papa Francisco. Según lo señalan nuestros estatutos sinodales vigentes en el número 63, se recomendaba en un tiempo perentorio, alrededor de 10 años o un poco más, la realización de un tercer sínodo y más a medida que vaya pasando el tiempo. La motivación es clara, hacer un alto en el camino para ver lo que se ha andado y asumir con decisión la herencia recibida y avisorar el horizonte del reino para brindar respuestas propias y adecuadas a las realidades y retos que van apareciendo. La conmemoración de los primeros 100 años de la diócesis de San Cristóbal es una hermosa ocasión para reconocer y valorar el camino andado y proyectar la peregrinación hacia el futuro, iluminados por la palabra de Dios y en el nombre del Señor. El sínodo tercero que vamos a comenzar se ve como una nueva manifestación de la gracia de Dios que nos permitirá no solo agradecer a Dios por hacernos partícipes de la herencia que nos han dejado nuestros antecesores, sino también para asumir con decisión y perseverancia la llamada perenne de Dios a fin de ser una iglesia evangelizada, evangelizadora y misionera. Asimismo, busca responder a un contexto y situación que cada día es más evidente y urgente de atender: la cultura de la muerte, la indiferencia religiosa, la migración, entre otros. No debemos considerar este tercer sínodo como si se tratara de un mero acto protocolar, apenas conmemorativo. No, antes bien, es un evento nacido de la respuesta a la llamada de Dios, esa respuesta a la llamada que el mismo Dios continúa haciendo a la iglesia de San Cristóbal de evangelizar en y desde su seno, mientras sigue edificando el reino de Dios y sirviendo a la humanidad. Aunque está en sintonía con el segundo sínodo, el tercero debe responder a las situaciones nuevas que se han venido presentando desde el año 2007 hasta nuestro momento histórico actual. El objetivo general. ¿Qué pretendemos con este sínodo? Antes queremos recordar que la palabra sínodo significa camino que se hace juntos. No solamente es caminar, no solamente es encontrarnos para hablar, es hacer presente a ese Dios que se encarnó y que sigue sigue su trabajo de salvación con la fuerza del Espíritu Santo a través de nosotros. El tercer sínodo delinea o pretende delinear tanto la acción de todos los participantes como el compromiso de toda la iglesia de San Cristóbal. Y por eso el objetivo es realizar un evento eclesial. No es un evento cualquiera, no es un evento cultural, no es un evento litúrgico, aun cuando tenga elementos litúrgicos. Es un evento eclesial que permita el encuentro y la escucha para discernir en la lectura de los signos de los tiempos actuales cuál es la forma como debe encarnarse en la realidad actual nuestra iglesia y por tanto cada uno de nosotros, y al caminar con toda la sociedad, conducirla hacia la plenitud del encuentro con Dios. De este objetivo general se desprenden algunos objetivos específicos. Primero, fortalecer la comunión eclesial y ser vínculo de unidad en la caridad para todos los miembros de la sociedad tachirense y venezolana. Segundo, proclamar la palabra de Dios y edificar el reino de Dios con decisión y valentía profética a fin de contribuir con la renovación de la iglesia y la sociedad. Tercero,
celebrar con fe y con todo lo que caracteriza al pueblo de Dios la acción liberadora del misterio pascual de Jesucristo el Señor. Y cuarto, continuar haciendo realidad la verdad desde la caridad y el servicio, teniendo a la persona humana como centro de atención de la preocupación de la Iglesia y realizando la opción preferencial por los pobres y los jóvenes. La realización de este tercer sínodo, bajo la guía del Espíritu Santo, va a involucrar a todo el pueblo de Dios. Seguidamente, el padre Ricardo Casanova, secretario general del sínodo, va a explicar quiénes participan, la forma de participación y algunos elementos prácticos. Pero podemos decir que las diversas sesiones van a acoger a todos los miembros del pueblo de Dios, del presbiterio, representantes laicos de cada parroquia y rectoría, representantes de los institutos de vida consagrada, de las variadas instancias eclesiales, los diversos departamentos de pastoral, los seminarios, las universidades católicas que tenemos. Y esto va a ser también fruto de otro trabajo previo. Con las asambleas parroquiales y vicariales se dará respuesta a las interrogantes propuestas que serán presentadas en cada sesión sinodal. Y también vamos a tener una comisión especial ad hoc que va a revisar los estatutos sinodales vigentes, los adaptará a las nuevas exigencias e incorporará lo que la Iglesia universal y local ha propuesto en los últimos tiempos. Queremos con esto, pues sencillamente invitar a todos ustedes a que entremos en el espíritu del sínodo. El Papa Francisco nos ha dado la clave. Caminar sinodalmente implica encontrarnos, escucharnos y discernir. Esto lo vamos haciendo desde hace muchos años en nuestra diócesis de San Cristóbal. Nuestra diócesis, en sus diversas parroquias, en sus diversas instancias, ha ido aprendiendo a encontrarse, no solamente con los miembros de esas instancias, sino también con todo el pueblo de Dios y con aquellos que incluso no piensan como nosotros. ¿Para qué? Para escucharnos mutuamente, para escuchar a los demás y también para hacernos escuchar en nuestras propuestas evangelizadoras. Y entonces así discernir el camino, que en el fondo no es otra cosa sino tener la vista en el horizonte del reino de Dios, cumpliendo aquella conseja que nos da el Evangelio de poner las manos en el arado para ir hacia el reino de salvación. Seguidamente el padre Ricardo Casanova, secretario general del tercer sínodo, nos va a hablar de los detalles, las formas de participación y algunas ideas interesantes que están en el reglamento para que todos podamos participar activamente, unos en una forma representativa, pero otros también en la manera en que hemos diseñado la participación de todos en este tercer sínodo, que nos permite seguir caminando en espíritu y verdad, como hermanos, como pueblo de Dios, caminando juntos en el nombre del Señor. ¿Cuál es el método con el cual nosotros debemos introducirnos a partir de ahora en la dinámica del tercer sínodo? Quiero distinguir entre método y metodología. La metodología son aquellos pasos que nos permiten hacer realidad el método. El método, que significa la forma como vamos a caminar. Ya lo hemos indicado, el Papa Francisco nos da la clave para ese camino, el método para ese camino, que luego, como ya nos lo ha indicado el padre Ricardo Casanova, y lo seguiremos indicando en las próximas sesiones de tanto parroquiales, vicariales, diocesanas y en otros encuentros que vamos a tener, vamos a ir precisamente indicando los pasos, las formas para hacer realidad el método, es decir, el camino. Y hay tres actitudes que marcan el camino. El sínodo, que significa caminar juntos, pero no como un conglomerado que camina porque hay que pasar el puente fronterizo o porque hay que comprar un boleto para el partido de fútbol, no,
sino que caminamos juntos como pueblo de Dios, viviendo, fortaleciendo y apuntando en nuestro caminar hacia el futuro del reino de Dios. Y entonces supone que no es un agregado de personas. El caminar juntos no solamente se limita a la realización del tercer sínodo, sino a la vida. Por eso el Papa nos habla de una parroquia sinodal, de una diócesis sinodal, de una actitud sinodal de la Iglesia. Y eso implica encontrarnos. Encontrarnos implica a la vez, valga la redundancia, dos cosas. Saber que caminamos juntos, pero saber que el que está a nuestro lado, sea conocido o desconocido, es hermano nuestro, porque el encuentro es entre personas que tienen muchas cosas en común, otras cosas quizá no, pero sobre todo tienen algo en común, que somos criaturas a imagen y semejanza de Dios, hijos de Dios. Incluso con aquellos que no piensan como nosotros, incluso con aquellos que pertenecen a lo mejor a otra denominación religiosa o a otra religión. Nos encontramos y nos reconocemos mutuamente como hermanos, como miembros de la Iglesia, como miembros de una sociedad que dialoga con la Iglesia, con una sociedad que hace realidad la presencia viva del Señor, siguiendo el principio de la encarnación. Y ese encuentro no es un encuentro fortuito, un encuentro protocolar, o es un encuentro porque toca hacerlo, sino porque hay una disposición, una meta que cumplir. La disposición es escucharnos. Pero escucharnos no es solamente hacer que el otro hable y yo quizá no le haga caso, o que yo le hable y quiera imponer mis ideas. El escuchar implica el diálogo, y el diálogo implica, como ya lo hemos señalado, el reconocimiento de otra persona como igual a mí, como persona, como hijo de Dios. Y entonces escucharnos significa ver qué nos dice Dios a través del hermano, a través de la comunidad, a través de la sociedad, a través de los hechos que marcan, sea lo positivo o lo negativo dentro de la sociedad, incluso una calamidad, una situación difícil o un terremoto. Ojalá que Dios nos libre siempre de estos peligros, pero aún así tenemos que escuchar, que no es otra cosa sino descubrir lo que Dios quiere decirnos y lo que Dios a través de nosotros quiere hacerle llegar a los demás. El encuentro y la escucha son dos características, por otra parte, de la evangelización. Ahora bien, ¿para qué nos encontramos y para qué nos escuchamos? Para celebrar, sí, ciertamente. Para compartir, sí, ciertamente. Pero no debemos pensar que es un acto que sea de vez en cuando, sino siempre. En la familia, iglesia doméstica, en la comunidad eclesial de base, en la parroquia, en el conjunto de parroquias, en la diócesis, en la iglesia universal. Pero también escuchamos, porque nos encontramos con sectores de la sociedad, con una tercera idea muy importante en ese método que nos da el Papa. Leer los signos de los tiempos, discernir, descubrir la voluntad de Dios, descubrir cómo la palabra de Dios ilumina todos nuestros actos, ilumina nuestro acontecer y nos alienta, y vamos descubriendo entonces en esa lectura de los signos de los tiempos, en esa mutua escucha, en ese discernimiento, cuál es el camino que el Señor quiere que nosotros podamos recurrir en este tiempo concreto, siempre mirando hacia el horizonte del reino de Dios. Por eso, ya para ir finalizando esta primera sesión en la que tenemos que sentir la fuerza del Espíritu Santo, llenarnos de entusiasmo y llenar de entusiasmo a los demás, recordar el método, el camino, la forma como vamos a hacer no solamente este tercer sínodo, sino toda nuestra existencia. Nos encontramos en la parroquia, en la comunidad eclesial de base, en la familia, iglesia doméstica, en nuestra universidad, en nuestro colegio, escuela, en nuestro barrio, en nuestra fábrica, en nuestros lugares de trabajo, en los lugares también de diversión, para escucharnos y entonces descubrir la presencia viva
del Dios que a través de nosotros guía a su pueblo hacia la plenitud. Generalmente, antes de cada sesión sinodal, desde la Secretaría del Tercer Sínodo, a través de las vicarías de las parroquias o de la vicaría de pastoral o de alguna de las instancias que nos permiten fortalecer la comunión y participación en nuestra iglesia, vamos a enviar tanto el texto en la página web como de lo que se va a tratar en cada sesión, pero también vamos a enviar las preguntas que en cada asamblea parroquial y luego en las asambleas vicariales o en las diversas expresiones con las otras instancias eclesiales, todos deben aportar. No es que se reúnen los representantes con el párroco o con alguna otra persona, sino debe ser una asamblea parroquial, y por eso ustedes mismos tienen que, los representantes, sobre todo los párrocos, tienen que motivar para que sea una asamblea abierta, donde toda la gente pueda opinar. No importa si dicen algunas cosas que a lo mejor pues no nos gustan, o puede ser que presenten también ideas muy utópicas, no importa. Lo importante es que con su aporte luego, entre todos vamos a hacer el discernimiento. Pero para esta primera sesión que no hemos podido preparar, por razones obvias, porque estamos empezando y teníamos que hacer esta introducción, vamos a dejar 3 preguntas para que ustedes, los representantes de cada parroquia, con los párrocos, los representantes elegidos para el tercer sínodo de las parroquias, de las diversas instancias eclesiales, la puedan responder en sus asambleas parroquiales o en sus asambleas eclesiales y también vicariales para hacérnosla llegar a nosotros en el término de la distancia. Ya se les indicará la fecha exacta en que tendrán que mandarla. Y son 3 preguntas muy sencillas. La primera de ellas es, ¿qué significa para nosotros el tercer sínodo? ¿Qué significa para ti, para mí, para todos nosotros? No importa si no hemos participado en el segundo sínodo, no importa si es la primera vez que a lo mejor tenemos una experiencia. ¿Qué significa para mí el tercer sínodo? ¿Qué significa para mí participar nuevamente en un sínodo o por primera vez en un sínodo? Sobre todo a los jóvenes, a los niños. También involucren a todas aquellas personas que pueden aportar, desde el niño hasta al anciano. La segunda pregunta es, ¿qué esperamos del tercer sínodo? ¿Qué esperamos? Pues podemos decir qué significa, pero ¿qué espero yo? ¿Cuáles son como los sueños? ¿Cuáles son las expectativas que quisiera yo que saliera de este tercer sínodo? Y la última pregunta, que es muy importante, no solamente es ver qué significa algo raro, algo nuevo o algo en lo cual ya estamos caminando. No solamente ver qué esperamos, qué sueño tengo, sino qué vamos a aportar, qué vas a aportar tú. No solamente en esta sesión, sino en todas las sesiones. ¿Y qué vamos a aportar? Y con esto yo quisiera recordar algo que nos puede iluminar. Gracias al testimonio vivo de los primeros cristianos iba aumentando el número de los que se salvaban, de los que querían seguir al Señor. Bueno, si ustedes me preguntan, es uno de los aportes que yo quisiera dar, que con mi entusiasmo de pastor, ciertamente, con mi compromiso, mucha gente se anime a seguir al Señor. ¿Qué vas a aportar tú? Bueno, terminamos esta sesión. La próxima sesión, que será en físico, como solemos decir, presencial, como también lo solemos decir, será en el Seminario Diocesano de San Cristóbal el próximo 19 de noviembre. Que la Virgen de la Consolación nos acompañe, nos proteja, que el Santo Cristo de la Grita nos siga animando, Él que es peregrino en estos valles andinos, y que todos nosotros podamos decir, cuenta conmigo, Señor. Todo esto lo hacemos en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Como iglesia, pueblo de Dios, nos preparamos para caminar juntos a través de este tercer sínodo diocesano. Como expresaba San Juan Pablo II en la homilía pronunciada en la misa de clausura de la Asamblea Especial para América en enero de 1999, caminar juntos significa esa unión de caminos, esos caminos diferentes
que se unen para formar un solo camino, aquel que inspira el Espíritu Santo, el camino de la unidad. La unidad es una característica de la Iglesia que se ve reflejada a través del proceso sinodal. Todo proceso sinodal no es la imposición de algo que se quiere, sino la escucha del Espíritu Santo. Por eso, este sínodo busca reunir sacerdotes, laicos, miembros de los institutos de vida consagrada para escucharnos, para, partiendo de nuestras experiencias, buscar propuestas y soluciones que ayuden a caminar, a hacer camino en esta iglesia diocesana de la cual formamos parte y sobre todo que busca responder a los tiempos presentes. Existen dos modos previos de participación antes de las asambleas sinodales. Hacemos referencia a las asambleas parroquiales y asambleas vicariales. En las asambleas parroquiales estamos convocados todos como miembros del pueblo de Dios a participar. Estas vienen presididas por el párroco de cada comunidad parroquial. Participan el vicario o los vicarios, los religiosos y religiosas presentes en esa circunscripción o en ese territorio que abarca la parroquia, el consejo pastoral parroquial, el consejo económico parroquial, todos los miembros de apostolado que hacen vida en esta comunidad, los delegados de las diferentes comunidades eclesiales de base, invitados que el párroco considere convenientes, todos los miembros del pueblo de Dios que deseen participar. Fíjense algo, por una parte, todos los sacerdotes son miembros naturales, participantes naturales en cuanto próvidos colaboradores del obispo, pero también los laicos, porque asumiendo el compromiso que tienen como bautizados y la invitación a la formación de la iglesia como cuerpo de Cristo, están invitados a aportar. Están invitados a poder transmitir aquello que el Espíritu Santo a través de un serio discernimiento y de un estudio en estas asambleas, pues sugiera para ser elevado y llevado luego a las asambleas vicariales. Las asambleas parroquiales siguen un mismo modelo para así unificar criterios, una oración inicial, una presentación del núcleo temático propio de esa asamblea, un trabajo por grupos donde se responderán una serie de preguntas, un secretario designado tomará nota de las respuestas y se llevará a cabo una plenaria que buscará confrontar un poco las respuestas, escucharnos de manera respetuosa. Se tendrá también un compartir, una despedida y el resultado de esta asamblea parroquial será llevado luego a la asamblea vicarial, que será presidida por el vicario episcopal o por el arcipreste, según sea el caso. En estas asambleas se hará una síntesis de todo aquello presentado en las parroquias y esta síntesis tendrá que ser enviada a la Secretaría General del Sínodo en los 5 días posteriores a la realización de las asambleas vicariales. Esto para poder colocar en conjunto y tener todo el material de estudio que va a servir para los debates y la deliberación propia de cada sesión sinodal. La asamblea sinodal. En estas participan aquellos que han sido designados por cada comunidad parroquial, todos los sacerdotes diocesanos y religiosos que hacen vida en la diócesis de San Cristóbal, los representantes de los institutos de vida consagrada, tanto masculina como femenina, aquellos de cada instancia eclesial que han sido presentados o movimiento de apostolado y aquellos designados por el obispo diocesano. Cada sesión iniciará siempre con la invocación del Espíritu Santo y culminará con una acción de gracias. La dinámica que se seguirá en cada sesión será la presentación del tema que será estudiado, el núcleo temático, luego las preguntas que servirán para los trabajos en equipo, en las diferentes mesas de trabajo que se establecerán. En la segunda sesión se tendrá la particularidad que se hará la profesión de fe de todos los padres y madres sinodales. Al mismo tiempo, a medida que se vaya avanzando en las sesiones, al inicio de cada una de ellas se hará lectura del acta de la sesión anterior para así poder mantener el hilo, la concordancia con aquel trabajo que se ha venido haciendo. Una vez finalice el trabajo por grupos, se tendrá la plenaria y las propuestas, al mismo tiempo que la votación cuando sea necesaria.
Los padres y madres sinodales tendrán la oportunidad de ofrecer el voto consultivo en los diferentes temas que vengan propuestos, que servirán como indicador para que el obispo diocesano pueda deliberar. Es el obispo quien tiene la potestad al final de elegir, de escoger, de aprobar o de rechazar lo que aquí se ha presentado. El voto por parte de los padres y madres sinodales es un voto consultivo, no un voto deliberativo. Se sigue un esquema para la votación que lo encontramos desarrollado en el reglamento propio para el tercer sínodo diocesano. Cada sesión nos ofrecerá entonces la oportunidad de encontrarnos, de escucharnos, de caminar juntos y de ir ofreciendo aportes desde cada realidad para este camino como iglesia en el Táchira. ¿Quiénes participan en el sínodo diocesano? Debemos distinguir por una parte las asambleas o sesiones sinodales que tienen miembros que han sido confirmados por el obispo y al mismo tiempo las asambleas parroquiales donde todos juntos como pueblo de Dios estamos invitados a participar. Hablemos de las sesiones sinodales. ¿Quiénes vienen propuestos como padres y madres sinodales? En primer lugar, hay unos miembros de derecho, como lo establece el reglamento del tercer sínodo. En esto se encuentran el obispo auxiliar, los vicarios generales, los vicarios episcopales, el vicario judicial, los miembros del consejo presbiteral, el rector del seminario, los arciprestes. Son miembros que deben ser elegidos, 2 por parte del Consejo Económico Diocesano, 3 seminaristas estudiantes de teología, 3 seminaristas estudiantes de filosofía, un seminarista o representante del curso introductorio. Tenemos de cada uno de los institutos de vida consagradas o religiosos masculinos un miembro por instituto, igualmente un miembro por instituto de vida consagrada o representación femenina. Encontramos que de cada parroquia vienen propuestos 2 representantes y se recomienda que al menos uno de ellos forme parte del consejo pastoral. De la catequesis, 3 miembros propuestos por el director de este secretariado. Igualmente 3 miembros de la pastoral juvenil, como de la pastoral educativa. De la pastoral de familia, vocacional y social también se agregan 3 miembros respectivamente de cada una. De los movimientos de apostolado presentes en la diócesis. De la pastoral castrense, de las obras misionales pontificias. Cada uno de los representantes titulares debe estar inscrito con su respectivo suplente. También el obispo podrá designar a otras personas, otros peritos o especialistas que sean invitados para formar parte de este grupo de personas que participan de las sesiones sinodales presenciales. Pero repito, es importante tener en cuenta algo. Todos debemos ser escuchados y es por eso que a través de las asambleas parroquiales y las asambleas vicariales tendremos la oportunidad de escuchar a todo el pueblo de Dios, a todos los sacerdotes, religiosas, religiosos, a todos los miembros de los grupos de apostolado. Se trata de abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere proponernos. Debemos adaptarnos a los nuevos signos de los tiempos, a los nuevos retos que la Iglesia nos presenta en este momento y debemos dar respuestas que nacen del Evangelio. Para ello estamos invitados como miembros del tercer sínodo a poder abrir nuestro corazón y a poder hacer un discernimiento serio que nos permita seguir caminando juntos, buscando la renovación de esta Iglesia en espíritu y en verdad. Sabemos bien que es el obispo quien encabeza toda acción sinodal y en este caso es quien preside el sínodo diocesano, pero cuenta con un equipo que le apoya, con un equipo que a través de su servicio facilita este camino que emprendemos juntos. Tenemos la Secretaría General del Sínodo, quien junto con el cuerpo de relatores son los encargados de preparar la redacción del Instrumentum Laboris, del cronograma para los encuentros de las diferentes sesiones sinodales, vicariales, parroquiales, quien son los estrechos colaboradores del obispo para todo el trabajo de cada sesión, para las actas, para el desarrollo de las mesas de trabajo. Tenemos además
la comisión de liturgia, que preparará todos los momentos de oración, de reflexión que acompañarán las diferentes sesiones de trabajo, la comisión de prensa y publicidad, que ofrecerá un avance de todo el camino que se vaya haciendo y serán los encargados de transmitir además a los medios de comunicación este camino sinodal, la comisión de logística y economía necesaria para poder organizar y preparar cada una de las sesiones, la comisión jurídica, quienes son los peritos en materia tanto jurídica como canónica, nombrados por el obispo, que ayudarán en la interpretación, además que en la revisión de los estatutos sinodales que fueron producto del segundo sínodo diocesano. Pueden existir otras comisiones nombradas por el obispo que siempre tengan como objetivo fundamental el ayudarnos a caminar juntos. Sabemos bien entonces que es un camino al que estamos todos invitados. Una vez que comenzamos con esta sesión introductoria, este camino, estamos invitados a hacerlo con alma, vida y corazón, pensando en que la iglesia que queremos, la iglesia que necesitamos, la iglesia de los próximos años, es aquella que nos inspira el Espíritu Santo. Una iglesia en salida, una iglesia que responde a los retos de una diócesis centenaria, que nos invita sobre todo a hacer presente al Señor a través de cada uno de nuestros actos. ¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida.